Bueno, aquí estamos 2 años después, volviendo al podcast. Sí, ya extrañábamos este espacio. Sí, fueron 2 años larguísimos. De todo pasó en este tiempo. Hasta pandemia. Hasta pandemia. Pero bueno, estamos contentos de que volvimos y no vinimos solos. No estamos solos. Sí, este año venimos recargados, venimos con temas nuevos, personas nuevas, temas súper interesantes que además han estado en nuestro corazón por un tiempo. Algunos de esos temas debimos haberlos tocado en la temporada anterior y por alguna razón no se pudo. Sin embargo, estamos muy felices porque esto volvió. Se vale dudar. Vuelve. Y hoy tenemos a Luisa Ochoa. Hola. Tenemos a Luisa, una amiga tremenda de nosotros desde hace algunos años que nos va a estar acompañando de ahora en adelante en el podcast. Yes. Y tenemos a su esposo, el pastor Cristian Suárez. Gracias, Cris, por siempre estar dispuesto a acompañarnos, a hablar de estos temas. Feliz de Siempre listos. Esa es la actitud. Aquí estamos en la casa de ellos, pasando un rato chévere y aprovechando para grabar esto. Creo que es un tema que les va a interesar mucho a las personas que van a escuchar este tema. Este asunto creo que es algo relevante para la iglesia, para los jóvenes, para el liderazgo de la iglesia. Y estamos seguros de que va a ser de bendición para muchas personas que van a escuchar este tema. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? Sí, justo para empezar nuestra segunda temporada, quisimos hablar de por qué nos hacemos preguntas, cuál es la importancia de hacernos preguntas, y eso también está muy relacionado con el nombre de nuestro podcast, ¿sí? Que genera también como esa, ¿por qué nos están invitando a dudar? ¿Sí? Porque se vale. Bueno, hoy queremos hablar de la importancia de hacernos preguntas que son necesarias. Sí. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que van con una pregunta que no es tan fácil de responder a sus padres o algún líder de iglesia y la reacción a veces es como que no es la mejor. A veces ¿usted por qué pregunta todo? ¿Por qué cuestiona todo? Y a veces la respuesta de los papás es sí, porque sí. Sí. O no piensa en esas cosas. Sí, ¿usted por qué piensa en eso? Deje de ser ocioso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí desde muy chiquito me pasa y yo siempre salía con preguntas raras a mi mamá. A veces eran de la naturaleza, a veces eran cosas de la vida, de la sociedad, cosas que un niño no se preguntaba. Y siempre fui muy curioso desde pequeño. Y ahora como adulto, en este mundo tan complejo en el que nos ha tocado vivir, siento, o sea, tan secularizado, tan lleno de distintas cosas, yo no puedo evitar hacerme algunas preguntas y algunas de esas preguntas son complejas de tratar en la iglesia. El podcast se llama Se Vale Dudar y es también una invitación a pensar un poquito por fuera de la caja y a traer algunos temas que no siempre son hablados en nuestros espacios de iglesia, pero que están en el corazón de muchos jóvenes y muchas personas que escuchan este programa. Dani, algo importante que a mí me parece es que tengamos en cuenta que lo que nosotros decimos acá es nuestra opinión. Total. ¿Sí? No estamos colocando ni una verdad, no estamos colocando algo fijo y rígido, sino que estamos en un espacio para hablar de lo que pensamos, de lo que creemos, que hoy podemos estar convencidos y mañana no. Y también eso consiste este espacio y bueno, ojalá los dejemos, los que nos están acompañando en este proyecto, los dejemos también curiosos y también con muchas dudas. Pero bueno, ¿tú cómo te sientes acompañándonos y hablando de este tema? Bueno, no. Gracias por haberme invitado a ser parte de esta segunda temporada de Se Vale Dudar. Es un reto, pero un reto que de alguna manera sé que Dios ha puesto en nuestros corazones y Él capacita. Entonces me aferro a esa promesa. Y esperamos poder, no tenemos la verdad absoluta. Nuestra única verdad es Jesús. Así es. La única certeza, pero sí quizás poder aportar algo desde las dudas que nos asaltan a nosotros, desde cómo quizás algunas han podido ser respondidas, quizás otras estamos esperando el momento ideal para encontrar esa respuesta, o aquellas preguntas que no, en este momento no tenemos una respuesta, pero que podemos vivir con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, muy contenta y nada, espero que podamos hacer un lindo trabajo juntos. Claro que sí. Saben que mientras preparábamos y pensaba en este tema,
hacía como la reflexión de que yo soy adventista de nacimiento desde la barriga prácticamente y bueno, con generaciones de pastores en la familia, en fin. Y yo nunca me había dado la oportunidad de dudar, de cuestionar, mejor dicho, ¿sí? Sino que para mí eran las cosas como eran, cállate y sigue, ¿sí? Sí. Es que ni siquiera me permitía preguntar. Fue hace como, no sé, 10 años atrás que comencé como, bueno, ¿y por qué? ¿Sí? Sí. ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué no podemos hacer esto? No dudando de la existencia de Dios, sino de cómo nosotros aplicamos nuestro cristianismo. Sí. Esas sí son mis dudas ahora. Ujú. Sí. Y yo creo que la duda es parte del proceso de crecimiento como cristiano. Cuando uno revisa la Biblia, se encuentra varios episodios en los cuales algunas personas muy importantes, que estaban muy cerca de Jesús inclusive, tuvieron episodios de duda. Y la duda, como vamos a hablar ahora, algunas personas supieron aprovecharlas para llevar esa vida espiritual a otro nivel, a un nivel más alto. Pero también hubo ocasiones en las cuales la duda acabó con la vida espiritual. Y esa duda sirvió para destruir la relación con Jesús. Entonces, creo que lo primero que podemos establecer aquí es que la duda per se no es mala. Ujú. La duda es un proceso natural del ser humano y la duda no solamente está en el corazón de los cristianos, sino la duda hace parte del proceso de pensamiento de todas las personas, indistintamente de si creen o no creen en Jesús. Sin embargo, en nuestro contexto, quizás cristiano, la duda no siempre ha sido bien vista. No siempre se ha sido tan abierto a escuchar las dudas o las preguntas que algunas personas puedan tener. Y eso, en mi opinión, pues podría cambiar. Podría aprovecharse, podrían generarse algunos espacios para que las personas puedan traer sus dudas, puedan traer sus preguntas sin sentirse juzgados o atacados. Y yo le quería preguntar a Chris o que él me comentara un poco acerca de algunas de esas experiencias que uno encuentra en la Biblia de personas que tuvieron que dudar por alguna circunstancia y que esa duda los llevó a acercarse más a Jesús o algunos inclusive a alejarse de Jesús. Mira que hay varios ejemplos, hay varios. A mí uno de los que más me gusta tiene que ver con Pedro, que es uno de mis personajes preferidos. En el libro de Mateo hay dos momentos en los que ellos pasan por una tormenta. El primero ocurre en el capítulo 8 de Mateo. Y en este momento Jesús está en la barca con ellos. Hay una tormenta, ellos lo despiertan porque él estaba dormido y entonces él simplemente calma la tormenta y sigue el rumbo. Pero en el capítulo 14 de Mateo aparece una segunda tormenta en la que Jesús, este maestro que siempre está enseñando grandes lecciones, les dice, mire, vayan delante a la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Y entonces dice que ellos se fueron, avanzaron, y Jesús despidió a la multitud y se fue a orar. Y luego a la cuarta vigilia de la noche, los discípulos ya estaban desesperados en la barca, el viento era muy fuerte, las olas cubrían la barca, y en eso Jesús viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Tremendo, me imagino. Increíble. Y la Biblia, aunque la Biblia dice que cuando ellos lo vieron, gritaron de miedo y dijeron, ¡un fantasma! Aunque eso pasó en el momento en que ya Jesús se revela a ellos y Sí. les dice, no, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, quien estaba acostumbrado a ver milagros de Jesús, pero ninguno de esos milagros al parecer ocurría en él, es decir, hubo un milagro que pegó en el palo y fue cuando sanó a la suegra, pegó Sí, ahí cerquita, sí, pero no, sí. aunque sí estaban ocurriendo milagros en ellos, parece que no los veían y él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, pero yo quiero ir sobre las aguas, o sea, yo quiero hacer el milagro, yo quiero ir sobre Sí. las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Entonces él comenzó a mirar a Jesús, creyendo en él, aferrándose a él, comenzó a caminar y en un momento se descuidó, quizá el ruido del viento, las olas, y comenzó a hundirse. En ese momento que él se hunde, lo que ocurre es que Jesús, dice la Biblia, extiende su mano, toma la mano de Pedro, lo saca del agua y cuando lo saca del agua y lo coloca en un lugar seguro, entonces le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y yo creo que cuando Jesús le dice a Pedro, que incluso le comienza diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué Sí. dudaste? Yo no creo que Jesús le estuviera recriminando o señalando o restregando el hecho de que él quizá tenía poca fe,
y quizá habría dudado. ¿Por qué? Por muchas razones. Número uno, él dice, hombre de poca fe. No está diciendo que no la tiene, quizá que tiene poca, Ujú. Sí, pero no es que no la tenga. Y número dos, si Jesús primero le hubiera lanzado estas palabras a Pedro, Pedro ahogándose en el mar, dentro del agua, pidiendo auxilio, y él le dice, hombre, Pedro, ¿por qué dudaste? La historia hubiera sido diferente. Yo hubiera sí, dicho, oye, a Jesús como que no le gustó que Pedro sí, dudara. Pero lo que hace Jesús primero es que lo toma, lo coloca en un lugar seguro y le dice, Pedro, ¿qué pasó, hombre? ¿Por qué sí, dudaste? Pero siento que Jesús no estaba recriminando el hecho de que Pedro haya dudado. Él estaba enseñando lecciones. Y para mí una de las grandes lecciones que Jesús enseña respecto a la duda es, número uno, Él es un motivador por excelencia. Siempre nos motiva a que podamos creer en Él. Siempre. sí, Vamos, adelante, adelante. Pero en el momento en que en nuestro trayecto, en nuestro caminar cristiano, pasemos por momentos de duda, Él no nos va a desechar. Date cuenta cuando el mismo Pedro le falló a Jesús. sí, 3 veces lo negó. sí, Jesús le hubiera dicho, bueno, Pedro, hermano, ya no puedes volver con nosotros. claro, Fue un placer conocerte, pero ¿qué hizo Jesús? Lo buscó y lo perdonó. Y le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, ven al ministerio. Yo no te he echado del ministerio. sí, Así que Jesús, vemos a un Jesús que está diciendo, yo quiero que tú avances. Yo quiero que tú avances. Yo quiero incluso que tú no dudes. Yo quiero que tú vayas adelante. Pero quiero que sepas que en el camino llegarán momentos de duda y yo voy a estar ahí para sostenerte. amén. Así que hay historias en la Bonito. Biblia que son muy lindas al respecto. Esa quizá es una de ellas. Y hace rato hablábamos de otro ejemplo, lo Personajes. comentamos con Lu y con Nani, el caso de Juan el Bautista. No sé si Ujú. recuerdan ese episodio en el Ujú. cual Tremendo, increíble. Juan el Bautista va preso, ¿cierto? Y él desde la cárcel envía a un par de discípulos para que le pregunten a Jesús si tú eres el Mesías. Y acá lo interesante es que ya habían suficientes evidencias de que Jesús era el Mesías. Y a pesar de eso, Juan el Bautista, uno de los hombres más piadosos y consagrados de la historia de la humanidad, no estaba seguro de que Jesús era el Mesías. Ujú. Y la respuesta de Jesús fue muy interesante. Hay muchas veces que uno lee a Jesús y uno dice, hombre, no responde, solo responde con otras preguntas, Ujú. ¿cierto? Que es un método del que vamos a hablar en un ratito, muy interesante. Pero en esa ocasión lo que le dijo fue, vayan y cuéntenle a Juan el Bautista lo que han visto, Ujú. que se han hecho milagros, es decir, Jesús le estaba dando una evidencia, digamos, tangible, palpable, real, de que él era el Mesías. Ujú. Y tremendo porque es como decirle, díganle eso y él va a entender. Total, es que Jesús conoce nuestro corazón y Sí. es algo muy interesante porque hay personas que se acercan a la duda con un corazón Ujú, sincero, ujú. honesto, con una disposición quizás a recibir un mensaje de Dios y aceptarlo, sea cual sea. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que van a la duda con un corazón quizás de orgullo, quizás de prepotencia, quizás desde la superioridad intelectual, no están dispuestos a ceder, ¿cierto? O ya sesgados también, Un ¿no? sesgo Como que no reconocen. esto no puede ser y yo voy a hacer todo lo posible para confirmar que esto no puede ser. Exacto. A mí me parece bonito que Jesús en esos ejemplos que tú estás colocando, Cris, Él no condena a la duda. O sea, me parece como que es súper abierto a que eso pase, no se enoja, no critica y eso me da a entender de que yo también puedo hacerlo. Siempre y cuando sea con esa apertura de aprender, de desaprender, de conocer y no estar solamente como rígida en mi forma de pensar o ver las cosas. Ujú. Y fíjate que la duda trae respuestas. Sí, Si yo dudo, es porque hay cosas que no tengo muy claras, eso no es malo, y quizá en una conversación con Dios o en una conversación con alguien, yo puedo encontrar, al mostrar mis dudas, manifestar mi duda, puedo encontrar quizás respuestas. Así que algo que hemos considerado malo, como la duda, también nos puede llevar a algo bueno, encontrar respuestas quizá. Sí, y que de alguna manera o sea, una cosa es de pronto a partir de la duda como generar un cuestionamiento o simplemente como hacer una pregunta. Pero creo que en el contexto de cuestionar o de dudar, de alguna manera, eso nos habla de que debe partir de un conocimiento. O sea, debe haber una base de conocimiento que me genera todas estas cuestiones o todas estas Sí. dudas, porque simplemente cuando desconozco, pues sí genero una pregunta a alguien o algo que me pueda ilustrar, por decirlo así, con el conocimiento que tenga y yo lleno ese vacío de conocimiento. Pero en este contexto hablamos de que hay algo de donde partimos que nos genera pues como ese cuestionamiento o esa duda. Em,
Y como ustedes venían hablando como en el contexto bíblico, o sea, yo creo que podemos ver un montón Sí, de ejemplos en la Biblia en los cuales se generan momentos de duda, de preguntas. Jesús mismo, como hablábamos ahorita, todo el tiempo se dirige a su pueblo, a sus discípulos, a sus profetas, a partir también de preguntas. sí, Y a mí me llama la atención, por dar otro ejemplo, el caso de Job. Em, pues conocemos un poco el contexto de la historia y llega un punto en el que en su humanidad Job cuestiona. sí, O sea, Sí, total. porque también creo que las dudas parten dependiendo del momento en el que nos encontramos. total, Entonces, no todas las dudas van a ser iguales, ¿sí? exacto. O sea, la duda es la duda y toma su tono o su color a partir de quién es el que duda, ¿cierto? Y en qué momento, cuál es su intención, su motivación, qué lo lleva a esa duda. Creo que eso es relevante. En este caso, Job duda bajo una circunstancia en la que estaba de mucho sufrimiento. Estaba sufriendo Entonces, muchísimo. es dudar de alguna manera eh, por, ¿por qué? O sea, si Claro. yo he sido tan buen Ah, cristiano, Job sí, tenía una expectativa claro. de que por ser un hombre piadoso Dios lo iba a Ujú. cuidar. Y esa situación de piedad fue justamente lo que lo convirtió en un objetivo para Satanás. Ujú, total. Ujú. Entonces, lo que dice Lu es súper importante. A veces la duda nace cuando una expectativa que como cristiano tenemos no se llena. Ujú. Porque murió un familiar. A veces, porque si yo sirvo en la iglesia, canto en un grupo o hago lo que sea, porque me pasan las cosas malas. Ujú. Entonces, súper importante. Lu sigue contándonos acerca de Job porque creo que es una historia tremenda. Sí, bueno, Job parte de esas, aunque permaneció firme todo el tiempo y nunca, o sea, intentó evitar ese cuestionamiento a la Sí. soberanía de Dios y creo que no la cuestiona en ningún momento, sino que le hace preguntas a su padre, ¿sí? Que creo que es supremamente humano. Sí. Entonces, pero a mí me llama la atención que Job le hace este cuestionamiento a Dios, Job capítulo 10, en el que le pregunta por qué. Y si uno se va al libro, Job se cuestiona su situación ante Dios, viene y le habla a un amigo, viene y le habla a otro Mm. amigo, viene y le habla a fulanita, tal, y hasta el capítulo 38 Jesús responde. Sí. Creo que eso también nos habla que debemos estar dispuestos a esperar a que esa duda o esa pregunta tenga su respuesta, Así es. a ser Paciencia. pacientes en el proceso em, y a ser pacientes y dispuestos a la respuesta que llegue también, Mm. pero en una actitud activa de querer buscar esa respuesta, Sí. ¿sí? Entonces, hace poquito, ahorita antes de grabar, lo hablábamos, yo puedo tener la duda, yo puedo generar este cuestionamiento, pero en mi humanidad no dejar de reconocer la soberanía Así del que es. me sostiene. Así es. La soberanía de Dios, partiendo de que todos creemos, obviamente, en esto. Ujú. Yo no dudo de eso, ¿cierto? Yo no dudo de que Dios es soberano, no dudo de la confianza que pongo en mi Dios omnisciente, omnisapiente, omnipresente, Sí. poderoso, pero Él reconoce que mi humanidad, en lo finito de mis pensamientos, van a haber cosas que no puedo comprender Claro. a ciencia cierta y tan Claro. fácilmente y que puede llegar la incredulidad o el cuestionarme o el generar preguntas. Pero si yo reconozco esa soberanía de Dios y yo sé que Él no invalida mi cuestión o mi Mm. pregunta o mi duda, lo más sano sería entregarle ese cuestionamiento a aquel que es la fuente del conocimiento. Así es. Porque también la Biblia dice que mis pensamientos, mis sentimientos pueden llegar a ser engañosos. Sí. Entonces, no es no dudar, no es no preguntarme cosas, pero reconocer que yo esa duda, esa pregunta la puedo depositar en la fuente de conocimiento absoluto que es Dios e intentar encontrar la respuesta con paciencia y en el momento que Dios así lo determine, porque finalmente Él es la respuesta. Entonces, Mm. eso yo lo veía con Job y él al final dice en Job 42, ¿cómo es? De oídas te había habido, mas ahora mis ojos te ven, creo que dice
Si lo estoy diciendo mal, me corrijo. Pero es como que de alguna manera todo ese proceso que él vivió, en el que hubo cuestionamiento Sí. también y todo, finalmente lo llevó a tener una relación mucho más cercana y real Así con es. su Dios. Y así un montón de casos. Súper, súper bonito. A mí la parte que más me cuesta es eso de paciencia. Como que paciencia para que entiendas las dudas que tienes. Eso me queda como, pues me es un reto gigante. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando tenemos dudas en la iglesia o cuando alguien viene con dudas hacia nosotros? Obviamente dentro de este contexto cristiano, ¿no? Repito, teniendo como base que nosotros no estamos poniendo sobre la mesa si Dios existe o no, ¿no? Tenemos como claro que en eso no estamos cuestionando eso, sino ya las cosas como que están en nuestra cotidianidad, interpretaciones incluso que tenemos de la Biblia, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando tenemos dudas? O un ejemplo de dudas. No sé, ¿qué se les ocurre que puede generar duda dentro de nuestra iglesia? Oh, a muchas cosas. Muchas. Por Pongamos ejemplo, ejemplos. una persona que no sea bautizada puede tomar la Santa Cena. Ujú. Una persona, bueno, no, hay un montón de cosas que en sus formas y, mm, y hasta en el mensaje de la Biblia puede generar dudas. Y no Mm, está mal, no mm. está mal. Hay que preguntarse Ujú. y saber cuál es el origen de esos conceptos que aprendemos en la iglesia y verificar si realmente son confiables. No es malo, no es malo. Yo creo que algunos podemos equivocarnos, que tampoco está mal. Si nos equivocamos en algún procedimiento, pues se corrige el Sí. procedimiento y avanzamos. Así que hay muchas cosas, creo que en las formas de la iglesia que pueden generar bastantes dudas. Y también en la manera como los cristianos nos relacionamos en el mundo que nos rodea. Quizás nuestro rol en política, nuestro rol en sociedad, el rol de la mujer en la iglesia, Ujú. cómo podemos relacionarnos con distintas comunidades que no comparten lo que nosotros compartimos. Son temas que algunos los tratamos en la temporada pasada. Sin embargo, este asunto de la duda o de las preguntas nos va a permitir un poco entender o tratar a acercarnos a cuál es el espíritu que debe estar en nuestro corazón al momento de tocar temas difíciles, temas que no siempre tienen una respuesta unánime. Inclusive en nuestra iglesia hay posiciones encontradas respecto de algunos asuntos. Sin embargo, yo lo que rescato de todo esto, y cuando Nani preguntaba acerca de, bueno, qué es lo que debemos tener en mente al momento de las dudas, yo creo que el primer paso tiene que ser reconocer que tenemos dudas. Muchas veces tenemos una duda y la tratamos de enterrar y la dejamos por allá escondida como si no existiera. Yo Porque es admiro, pecado, ¿no? O sea, esa sí, es la yo sensación admiro a las que... personas que no tienen dudas, pero si yo tengo una duda, yo no la puedo esconder. Más bien la reconozco que existe y tengo que pedirle a Dios que me ayude a gestionar adecuadamente esa duda. Tengo que preguntarme si esa duda es el resultado de una experiencia o una expectativa que no se cumplió en mi relación con Dios. Quizás yo estaba esperando algo de Dios que no pasó y de ahí sale la duda. Ujú. Yo puedo decirle, Dios, ¿por qué permitiste eso? Entonces, ¿será que tú eres bueno? ¿Será que tú? ¿Sí? Esas son dudas que pueden surgir en nuestro caminar con Jesús, y no creo que la idea sea como que "Ay, vamos a enterrar esta duda". No, Dios, tengo esta duda, ayúdame a verte más claramente, muéstrame quién eres, ¿sí? Em, es súper importante reconocer que tenemos dudas y al mismo tiempo tomar una decisión consciente de encontrar una respuesta, si es posible encontrarla, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo en ese proceso. Mm. Porque digamos, la diferencia entre una duda que puede ser constructiva y una duda que te puede destruir es ese espíritu que está en tu corazón. Si en tu corazón hay orgullo, si en tu corazón hay prepotencia, hay superioridad intelectual, o crees que tu rol en la iglesia es tener la razón siempre, no estás dispuesto a aceptar que te puedes equivocar, creo que tener dudas te va a llevar lejos de Jesús. Pero si tu duda es sincera, es honesta, como hemos visto que tuvo Juan el Bautista y tuvieron otras personas en la Biblia dudas acerca de qué pasaba, de por qué pasaban las cosas, lo que vemos es que la duda lo que generó es una semilla que luego se convirtió en un árbol grande que dio frutos, en una vida espiritual muy linda. Y en un Dios que responde. En un Dios que respondió. Pero bueno, y a veces Dios nos responde. Bueno, sí. Entonces es difícil, ¿no? También Sí. esa parte. Sin embargo, creo que el reto es ese, y es lo que yo pienso que podríamos hacer Sí. como personas cristianas. Fíjate que lo he hablado ahorita de Job y como fortaleciendo la idea. Job cuestionó, dudó, hizo muchas preguntas
y Dios guardó silencio. Es que Dios es un terapeuta por excelencia. Si hay algo que tiene Dios es que Él sí sabe escuchar. Sí. Te escucha, te escucha tu catarsis, que te desahogas, que peleas, y Él está escuchando sin discutir, sin mirarte mal. Y llega un momento cuando Él dice, listo, voy a hablar. Y Dios habla. Y lo que hace Dios es que hace una lista de preguntas. Preguntas que van a llenar ahora a Job de confianza Sí. y sin recriminarle lo que le estaba pasando. Y terminemos la película de Job. Si a Dios no le parece bien que nosotros dudemos, entonces ¿por qué le dio el doble de lo que él tenía en bendiciones al final de la historia? Si a Dios no le gustara, no sé si la palabra es gustar, pero digamos que no se sintiera complacido con que a veces tengamos momentos de dudas o de poca fe, entonces ¿por qué Juan, cuando visitó el sepulcro con Pedro, la Biblia dice, y vio y creyó, porque no había entendido la escritura que él iba a resucitar de los muertos? Si Jesús no aprobara eso, entonces ¿por qué luego le reveló a Juan el Apocalipsis? Yo estoy viendo a un Dios que me motiva a creer. tratar de creer, Sí. pero que también entiende que hay momentos en mi humanidad en que voy a flaquear y aún así Él va a estar allí para sostenerme. Y además usa, Chris, ese momento de duda para crecimiento, para Total. bendición, que es algo muy lindo. A veces las situaciones más difíciles que nos toca vivir son esas oportunidades que Dios aprovecha para mostrarse. ¿Y a quiénes Dios les da la gran comisión? Mateo 28:17. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Interesante. Y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Estoy leyendo Mateo 28:19. Por tanto, vayan, hagan discípulos. O sea, la gran comisión se la dio a discípulos que entre algunos todavía había dudas. Pero Jesús sabía que Él podía convertir esas dudas en fe. Amén. Esas dudas Amén. en bendición. ¿Y quiénes fueron esos discípulos que recibieron la comisión? Los grandes del Nuevo Testamento. Los grandes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que eso también responde un poco la segunda parte de la pregunta de qué hacemos cuando nos cuentan sus dudas, ¿sí? Sí. Porque a veces es como, cállate, no digas eso. No, Sí. o sea, como, ¿cómo vas a pensar tú eso? No, Sí. no, validar. O sea, dijiste algo, Dios escuchó a Job. Jesús usaba las preguntas. Un dato que me gustó mucho cuando estuve investigando, hay un aproximado de 300 preguntas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Solo 3 aproximadamente respondió directamente. O sea, Jesús usaba las preguntas. y las preguntas que hacen fomentar la reflexión y Sí. el análisis, Sí. ¿sí? Y permite, que eso me llamó mucho la atención, que saquemos, o en ese tiempo, igual ahora, nuestras propias conclusiones en base a lo que estoy viviendo actualmente. O sea, Sí. Totalmente. si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Cómo respondió Dios ante la circunstancia de la caída de Adán y Eva? Yo creo que, amor, tú anotaste, ¿cierto? Tú Sí, anotaste Génesis 3. ¿Cuál es la conversación? O sea, ¿qué utiliza Dios en la conversación con Adán y Eva? Preguntas. Preguntas. Y le Que hace varias Él sabía preguntas. las respuestas ya. Entonces eso es lo Totalmente. más interesante. Entonces, hay una enseñanza. Sí, claro. Si él ya sabe las respuestas, pero aún hace las preguntas, Hay una porque intencionalidad. hay algo, una intencionalidad. A mí me gusta, voy a leer quizá algunas. La primera pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán responde por los dos, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y entonces Dios le responde, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Está preguntando, ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Entonces él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor vuelve a hablar y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Preguntas, ¿sí? Dios está teniendo conversaciones con base en preguntas de las cuales Él ya sabe las respuestas, pero aún así Él quiere tener esas conversaciones. Sí, Son genial. intencionales, preguntas que son intencionales. Y hay muchas preguntas que Dios hace, por supuesto, en la Biblia, y todas siempre llevan un tinte de pedagogía. Hay una enseñanza ahí en medio. Ya como para ir cerrando, ¿qué podemos nosotros como extraer un poquito? A mí se me viene una pregunta, Cris, Lu, Dani, si la duda y la fe pueden estar juntas. No sé si podemos como... Sí. Yo digo que sí, por todo lo que hemos visto y hablado. No, como decíamos hace un momento, de pronto no estamos hablando de dudar de la existencia, sino partiendo de que
para nosotros Dios es soberano, es la Sí. verdad, es Dios omnisciente, omnisapiente, omnipresente. No dudamos de eso, sino de otras cosas que pueden partir de la vida cristiana, por Sí. decirlo así. Creo que son supremamente válidas con base en lo que podemos ver en el texto bíblico. Ujú. Primero, que Jesús utiliza las preguntas como un método de reflexión y de llegar a una conclusión espiritual por ti mismo. No porque simplemente te lo dije, sino que a partir de las preguntas nos lleva como a unas respuestas. Pero ahora también de las dudas que surgieron en diferentes personajes que algunos tocamos acá, y en ningún momento hubo una actitud de rechazo o una actitud poco empática o una actitud de condenación por parte de Dios. Sí. Un ejemplo en el que no diría que de condenación, sino que fue producto de la intención con la que se hizo la pregunta que encontré por ahí fue Saúl, el rey. ¿Cómo era que llama? Saúl. Saúl. Se me fue el nombre, lo confundí con Saulo. El rey Saúl, ya. El rey Saúl, él ya se había apartado de Dios, Sí. había soltado su confianza Sí. de Dios, había quitado la soberanía de su reino, se lo había quitado a Dios y lo había impuesto sobre él. Pero en un momento de desesperación, después de que ya había consultado a otras fuentes Sí. y demás, decide consultar a Dios. Sí. Pero Dios ahí no respondió. Sí. Entonces, no lo veo como que, como te alejaste de mí, entonces ya no te respondo o algo así. No, sino que de alguna manera también las intenciones, Sí, las total. motivaciones, el corazón con el que hacemos ese cuestionamiento, lo que hay detrás de todo esto, de alguna manera también hace que nuestra mente, quizás nuestro corazón, tenga una barrera para escuchar la voz de Dios, porque de alguna manera lo has dejado de reconocer Sí. como tu fuente de conocimiento y tu fuente de verdad. Entonces, ahí hablábamos un poquito de la duda va a seguir siendo duda siempre, pero quien duda y la motivación o la circunstancia o el interés del cual nace esa duda, pues sí va a cambiar un poco qué tan positivo de crecimiento puede llegar a ser, o quizás en qué momento esa duda puede Es llegar un a ser una peligro, necedad, ¿no? claro. Como esa sabiduría necia de la que habla también la Biblia. Entonces, yo creo que sí pueden estar la duda y la fe, porque finalmente hacernos esas cuestiones, esos cuestionamientos, esas preguntas, entregándoselas a Dios, Adiós. reconociendo su soberanía, nos van a permitir crecer espiritualmente, nos van a permitir aprender, escudriñar, estudiar, ir a la fuente de conocimiento. Entonces, creo que sí pueden convivir. Que cuando uno le da esas dudas y esas preguntas a Dios, tienes que hacerlo entendiendo que puede ser que no responda. Y yo pienso, al menos en mi caso, es lo más difícil. Porque cuando Él te responde, tú dices, listo, Él es soberano, esta es su voluntad, avanzamos. Pero hay veces que tú no recibes una respuesta inmediata. Ujú. Y creo que allí tenemos que entender que la vida del cristiano no necesariamente depende de qué tantas preguntas vas a poder encontrarle una respuesta, sino cómo puedes vivir con aquellas que no han sido respondidas. Así Y hay es. cosas que son difíciles de entender, pero que deben poner en manos de Dios y avanzar. Así de es. sencillo, avanzar. Y eso es la fe. Así La es. fe es renunciar en muchos casos a tus deseos, a tus expectativas, a lo que tú a veces consideras que es justo, pero Dios no es como nosotros. Ujú. Dios es perfecto y Dios no cambia. Entonces, al entender eso, podemos ser un poquito más pacientes y simplemente dejar eso en manos de Dios porque nosotros no lo resolvemos. Así es. Y si Dios ha sido paciente con mis dudas, con mis preguntas, como trayéndole un poquito también a nosotros como comunidad, si Dios ha sido paciente con mi duda, con mi pregunta, con esos cuestionamientos, pues creo que nosotros deberíamos aplicar un poco de esa gracia o esa misericordia, por decirlo así, que tiene Dios con nosotros, aunque somos seres humanos y finitos, pero quizás podemos también ser un poco más empáticos con las dudas de
de las personas que Total. hacen parte, que están a nuestro lado, ¿sí? O sea, Sí. no lo que hablaba ahorita Nani, no escandalizarnos ante una duda, Ujú. no satanizar una duda. Sí, bueno, claro está que hay unos, o sea, que no pongamos en riesgo obviamente Sí, nuestra la fe, comunidad, ¿no? claro. Y nuestros principios, aunque se vale que alguien no esté de acuerdo, pero finalmente hay que proteger de alguna manera cuál es el mensaje, ¿cierto? Pero que cuando surgen dudas, Y son pues, sinceras. y son sinceras y Sí. de alguna manera llevan a crecer, a conocimiento y demás, pues en vez de rechazarlas o esconderlas, o mejor no lo digo, pues generar espacios en los que podamos aprender juntos. Sí. Ujú. Podamos identificar, quizás hay una duda que creció, que puede llegar a ser peligrosa quizás, pero de pronto sí estamos en un espacio sano y esa persona está dispuesta a dialogarlo y a encontrar respuesta en la palabra de Dios, quizás esa duda que podía llegar a ser peligrosa, entre comillas, va a tornarse completamente diferente y vamos a poder permitir que alguien permanezca con nosotros, ¿sí? Claro, si ya hay un momento en el que el corazón está sesgado, en el que lo que tú quieres es probar tu verdad y etcétera, pues bueno, ya, pero se intenta hablarlo, ¿sí? O sea, cómo generar ese espacio sano, invitando al Señor, invitando al Espíritu Santo para que nos ayude a Clave. responder. Ujú. Clave. Bueno, no, este tema de verdad que a mí me ha gustado mucho y me encanta que iniciemos nuestra segunda temporada como esto, como base. Y bueno, Cris, esperamos tenerte otra vez acá, Claro, acompañándonos gracias. y dándonos tanto tus dudas como también tus grandes aportes. Y nada, Dani y Lu, nos vemos en nuestros próximos encuentros. Y queremos que ustedes formen parte, así que envíennos los temas que quieren que pongamos sobre la mesa, que dudemos juntos, Sus dudas. que crezcamos juntos. Y bueno, nos vemos en la próxima.